Bueno, primero que nada, muchas gracias por la presencia y buenas noches con todos. Hoy vamos a exponer un poco sobre el proyecto especial paisajístico Río Rima, como lo dijo Elvis, mi persona Pedro Mendoza y también la arquitecta Priscila Cruz. Solo como un tema de un recordatorio y un poquito, entiendo, eso es un tema también que nos ha gustado exponerlo. También esta presentación de alguna manera ha sido una retroalimentación y un trabajo de 4 años. Hemos podido hacer algunas exposiciones tanto a nivel nacional como internacional y algunos de los momentos que hemos explicado, hemos ido y enfatizado dónde estamos, ¿no? Estamos en Perú. Esto es un poquito en relación a una conferencia que hicimos en Londres, pero quería justamente exponer esta parte porque lo que me apremia mucho de esto es el hecho de mencionar no solamente la relación nacional, sino también de Lima Metropolitana y luego llegar a lo que viene a ser el proyecto de Enrío. El proyecto de Enrío no solamente termina siendo en Río Rímac, en la parte de nosotros, sino también esa vinculación con los canales prehispánicos. La siguiente, por favor. Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos trabajando en lo que vienen a ser los 4 kilómetros del centro histórico de Lima, nos damos cuenta de que existen muchos canales prehispánicos que están dentro de lo que viene a ser la cuenca baja o la parte llana. Esta dinámica, esta huella hídrica, este palincesto de agua, está desde la época prehispánica, entendiéndose de que no solamente es en Río Rímac, sino sus canales, la dinámica que ha tenido y la historia que tiene todavía presente. Entonces, bajo esa premisa y bajo esta imagen que es un poco más bucólica sobre la relación de lo que viene a ser en Río, la vinculación con los elementos verdes, lo que antes era la parte de la muralla, pero también esa conexión con lo que viene a ser grandes espacios, digamos, de un gran vergel, de islotes, de río, que antes en Río era mucho más fuerte y mucho más caudaloso. Pues bueno, esta es la imagen que tenemos nosotros de qué es lo que queremos brindar de nuevo esa recuperación de espacio de uso público para la parte del centro histórico de Lima, justamente para el poblador del distrito de Enrímac, para el poblador del cercado de Lima, pero también con una vinculación de Lima metropolitana. Es lo mismo que he mencionado ahora, pero más en relación a este tema histórico de cómo ha cambiado en Río. En un momento, esta época prehispánica, mucho más fuerte, un río donde tenías unos huaicos, un fenómeno de niño, mucho más fuerte, mucho más resiliente, donde queda clarísimo que el lecho del río no solamente es el cauce, sino también la parte de lo que viene a ser lo que hoy por hoy entendemos como faja marginal. Pero, o sea, no es solamente eso. Al final, ese gran bosque que antes existía era un bosque de mitigación, era un bosque de respaldo, para cuando venga algún tipo de huaico, evidentemente nos puedan respaldar. ¿Tenemos eso ahora? No, no lo tenemos. Podemos volver a tenerlo con algún tipo de proyecto de espacio público que entienda no solamente su vinculación con las dinámicas sociales, sino también con la recuperación y mitigación de riesgos, sí. Lo segundo es un poco ya la vinculación de, digamos, la muralla y los espacios que existían fuera del centro de Lima, pero que al final igual tenía vinculación como espacio de uso público dentro del río, un río que todavía seguía siendo grande, digamos, en ancho, y también existían algunos vestigios naturales. Y bueno, hoy por hoy lo que tenemos, que es ya no solamente un río natural, sino tenemos otros ríos, pero son vehiculares, y no solamente están de parte laterales, sino también subterráneos como la línea amarilla. Y la pregunta de esto, en relación a lo que se ha mencionado, es, ¿podemos recuperar elementos naturales que eran de mitigación de riesgos? ¿Podemos vincular o conectar el tema de movilidad urbana y relación con los vecinos? Pues bueno, eso es lo que está tratando de hacer en Río. Esto es un poco sobre las dinámicas en situación actual. Aquí lo que me gustaría un poco puntualizar es que lo que se muestra como situación actual es básicamente el producto del crecimiento urbano de manera desordenada y no planificada, ¿no? En donde no hay un control ejercido, digamos, por las autoridades en diferentes casos, en donde se permite que se puedan seguir ejerciendo construcciones en las riberas, en la faja marginal, de distinta índole, lógicamente.
en donde no solamente se generan los asentamientos humanos, sino que también se permiten la construcción de diferentes elementos viales, lógicamente, consecuencia de la expansión urbana y el crecimiento demográfico. Eso es completamente comprensible. Lo que no es comprensible es que se atenta contra la naturaleza y nuestro entorno, ¿no? Que esto cada vez vaya perdiendo, digamos, ámbitos naturales. Cómo es que acá lo que podemos ver claramente en las imágenes es cómo la ciudad le gana el territorio al río. Lo que sucede es que vamos angostando el cauce del río, lo que normalmente deberíamos de tener como unos 50 metros libres, en la parte del Parque de la Muralla terminamos teniendo 30 metros libres. Cada vez los vamos estrangulando cada vez más y lo que sucede como consecuencia más adelante veremos son algunos desbordamientos. Entonces podemos ver que dentro del ámbito del centro histórico que tenemos, tenemos la vía de evitamiento, tenemos la línea amarilla, tenemos la vía férrea, tenemos también lo que es la línea 1 del metro, tenemos diferentes elementos de infraestructura vial, como menciono, consecuencia de un crecimiento altamente demográfico de la ciudad como tal, pero no planificado. Y cabe mencionar, como bien dijo Pedro, que inclusive la línea amarilla no solamente va por el costado, sino que también va por debajo del río. Tenemos un túnel que está yendo por debajo del río, entonces tenemos edificación gris a la derecha, edificación gris a la izquierda, edificación gris abajo, solo nos falta ponerle arriba ya como para encapsularlo completamente. Entonces estamos hablando de que hay una transformación drástica de este elemento natural y cada vez las personas se están alejando más del río. ¿Qué es lo que sucede hoy por hoy? Que alguien diga, vamos al río en el verano, jamás. O sea, que alguien diga eso hoy por hoy en nuestro pensar limeño es un poco raro, ¿verdad? Normalmente la gente en verano simplemente se va a la playa, busca el mar, pero no es un pensar ideal dentro de nuestra lógica limeña. Entonces, lo que busca un poco el proyecto en términos generales es precisamente cambiar el chip, cambiar los ámbitos de este espacio público que están próximos al río para que podamos retomar esta idea del espacio público próximo al río, ¿no? Es la idea de cambiar un poco esta visión que se tiene hoy por hoy. Bueno, creo que esto lo ha comentado un poco Priscila de manera muy resumida. Es igual tenemos algún tipo de perturbación natural, tenemos inundaciones. El tema de haber reducido el ancho, el hecho de no tener espacios, digamos, no solamente un ecosistema ribereño, sino un bosque ribereño, no ayuda a mitigar riesgos. ¿Se puede, como mencioné, recuperar? Sí. Esta es un poco una visión más general, evidentemente integral de planificación sobre lo que queremos abordar nosotros, no solamente una relación de proyectos en el río, sino también comenzar a ver la conectividad que se tiene dentro de lo que viene a ser los dos márgenes del río. La recuperación de canales, como bueno, se ve ligeramente, pero hay una huella que ya no es en el río, sino a las faldas del Cerro San Cristóbal, que es el canal de Piedralíza. ¿Existe un canal de Piedralíza? Sí. ¿Existe un molino? También. ¿Existen elementos dentro de esta ruta? Evidentemente. Entonces lo importante sería mantener este canal, que no necesariamente quiere decir que lo vamos a poner de agua, pero sí tangibilizarlo para hacer una memoria o un imaginario urbano para que las personas entiendan de que esa es la identidad que tenemos nosotros. El objetivo principal que tenemos, devolver al río su protagonismo como eje urbano, recuperando su paisaje hídrico e histórico y resaltando su valor como corredor ecológico esencial para Lima. No solamente es en río, sino la conectividad que va a tener con otros elementos ecosistémicos importantes. Las lomas que están cercanas, como es el caso de las lomas de Abancaes, las lomas del Mirador, entre otros, comienzan a conectarse. ¿Cómo se conectan? Con unos corredores de bosque urbano. ¿Esto es verdad? Sí, porque lo estamos trabajando no solamente nosotros, sino también Serfor. Entonces es algo que se está trabajando de manera ya con otras entidades. Y aparte se tienen estos 4 objetivos, que son los objetivos específicos de mitigar riesgos, de promover la movilidad sostenible y activa y devolver al río su papel como recurso, además de mejorar la redacción del entorno urbano. Estos momentos lo vamos a explicar un poquito más con el desarrollo de los proyectos.
Bueno, en líneas generales y como marco de todos los proyectos que tenemos, no solamente del proyecto de Enrío, sino como ProLima en general, ProLima se rige bajo lo que viene a ser el plan maestro del Centro Histórico de Lima con una proyección del 2029 al 2035. Esa proyección o esa estructuración de manera práctica nos dice de que existen diferentes ejes estructurantes y uno de los ejes estructurantes donde estamos trabajando nosotros es el proyecto de Enrío. 4 hectáreas, 172 hectáreas. Ujú. El siguiente es simplemente la visión que tenemos nosotros de lo que viene a ser en Río. Son estos datos que he dicho de los 4 kilómetros. Se vincula con el barrio de Monserrate, que también es importante, y se vincula con todo lo que viene a ser el distrito de Enrímac. O sea, lo digo porque si bien es cierto nuestro eje estructurante es en Río, y es una gran magnitud, igual también estamos trabajando en otros ejes estructurantes, como viene a ser el caso de Monserrate y también lo que viene a ser todo el distrito de Enrímac, que es del centro histórico, el centro histórico de Enrímac. Ujú. Aquí simplemente es para explicar un poco sobre la gestión que hemos hecho nosotros. O sea, una gestión que, si bien es cierto, se tiene una planificación de 60 proyectos, creo que lo importante de esta planificación es saber también cómo se ha estructurado. A veces esa estructuración ha involucrado saber si vamos a trabajar calles, parques, plazas y si lo vamos a hacer nosotros y otras entidades. Y de acuerdo a eso, luego ver cómo lo podemos priorizar. Aquí creo que es importante mencionar, digamos, como fases que, eh, como se mencionaba previamente, hay, digamos, un eje estructurante que está, digamos, delimitado por este borde próximo al río, en el que lo que se busca es buscar, digamos, casi que con lupa cuáles son estos espacios públicos que podemos aprovechar y de cierta forma generar, digamos, una especie de tejido, ¿no? Estos elementos que pueden vincularnos con mayor facilidad y vínculo hacia el río. Entonces, básicamente, como mencionó Pedro, desde hace 4 o 5 años ya se viene trabajando la identificación de los polígonos, que no es que los proyectos estén completamente cerrados, obviamente mientras va avanzando el tiempo, inclusive los enfoques de los proyectos también pueden ir variando. Pero lo que sí podemos decir es que desde el año pasado se han venido desarrollando ya 11 perfiles, lo que quiere decir que estos proyectos ya están, digamos, vinculados al Ministerio de Economía y Finanzas con un código, y lo que quiere decir es que este año ya estamos trabajando 10 expedientes técnicos. 10 expedientes técnicos que tienen como meta y objetivo finalizarse y culminarse el presente año. De igual forma, a la par se están trabajando la viabilidad de 3 proyectos de manera adicional para el presente año. Entonces, la idea es que, digamos, se continúe con una ruleta, ¿no?, de formulación de proyectos, desarrollo de expedientes técnicos. También tenemos como objetivo ejecutar 2 obras el presente año. Y bueno, esa debe ser la rueda, digamos, que un poco mueva el coche de, al final, la tangibilidad de este proyecto, ¿no? Que cada pieza vaya funcionando como un elemento de un gran rompecabezas que vaya constituyendo este gran programa del río Rímac. Bueno, justo como mencionaba, estos son los 10 proyectos que venimos desarrollando como expediente técnico en diferentes ámbitos, bien dentro de Lima como del distrito del Rímac. 2 proyectos, son 10 proyectos en total y 2 proyectos en viabilidad que son, digamos, de gran magnitud. Nos está tomando un poco de tiempo también por la complejidad que tiene, en el caso de lo que es la Alameda Chabuca y el Parque de la Muralla. También propiamente por el tema del vínculo que tiene con el río, tenemos que ser un poco más cuidadosos al respecto de este borde que nos encontramos en límite con el río como tal. Y bueno, de manera adicional, desde hace 2 años creo que se han gestado 2 herramientas de planificación, que son 2 anexos que se han sumado al plan maestro y al reglamento único. Herramientas que creo que es importante entender que, bueno, sabemos que nuestras ciudades hoy por hoy simplemente crecen sin un orden, ¿no? Y tanto lo que es el plan maestro, lo que es el reglamento y estos 2 anexos son herramientas de planificación. Creo que es importante entender que en las dinámicas de las ciudades deben existir estos elementos que nos guíen, que nos den un norte, que pueden tener variables, pero que al final de cuentas es una guía que constituye un solo horizonte, ¿no?, que es básicamente mejorar las dinámicas urbanas. En este caso creo que
Sí, yo creo que tal vez si vamos a la siguiente, bueno, lo explicaré un poco, pero creo que también es importante saber cómo funciona. Son dos documentos. Es el catálogo de especies vegetativas ribereñas, que básicamente quiere decir qué especies podemos trabajar en algunas terrazas. Las terrazas quiere decir que a veces podemos trabajar en el cauce, a veces en la orilla, a veces en una terraza media y una terraza alta, si vamos a la siguiente. Y lo importante de eso es de que no solamente identifiquemos las plantas, sino que digamos cómo están vinculadas o qué servicio ecosistémico o qué valor va a tener. Entonces, por decir, y esto es algo que sí me parece muy importante, nosotros dentro de nuestro organismo internacional, perdón, nacional, tenemos la ley de mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, que es el MERECE, que es la 3215, donde en un anexo mencionan estos servicios ecosistémicos. ¿Estamos vinculados con un tema nacional? Sí. ¿Estamos vinculados con las leyes? También. Esta es una de las tantas leyes. Hay la ley de gestión ambiental, la ley de espacio público y la ley DUS. Entonces, lo que queremos transmitir con eso es de que no es un catálogo solamente de la selección de especies, sino de qué van a trabajar esas especies y que estén vinculados con la ley. Ujú. Eh, bueno, eso es un poco el tema de las terrazas que había mencionado sobre lo que es ribera, orilla, terraza media y terraza alta. Y esta imagen viene a hacer un poco lo mismo de lo que vienen a hacer las especies, pero me parece muy significativo porque nosotros este documento lo hemos enviado a CERFOR. Y CERFOR nos ha comentado, sí, sería bueno que tengan esto, pero también que lo traten de vincular con el tema de la fauna. Y esa fauna no es que nosotros lo investigamos, sino que comenzamos a tener la retroalimentación de CERFOR y por lo tanto estas son las especies que, digamos, nosotros como un gobierno local metropolitano estamos viendo, pero es la retroalimentación que nos ha dado nuestro sector nacional. Entonces es importante eso porque no solamente fue el sector de no solamente fue CERFOR, sino también fue la aprobación de la Autoridad Nacional del Agua y también fue la aprobación del Ministerio de Cultura. Entonces, estos tres entes han dado esta aprobación a los documentos y nos ha fortalecido para que luego, y ahora estamos justamente haciendo la actualización de estos catálogos y este documento, se pueda implementar en el plan maestro. Ujú. Esto es solamente un caso totalmente práctico. El caso práctico es el proyecto de Santa Rosa y son las especies que hemos utilizado para este proyecto que ahora se va a ejecutar. Algunos de los servicios o los indicadores que se van a tener, como de polinización, también de conversión a oxígeno, la reducción de isla de calor, entre otras cosas. O sea, es parte de entendiendo que son especies nativas o introducidas de buenas prácticas que comienzan a tener, digamos, una relación de, digamos, las terrazas que se van a trabajar y también cómo se va a vincular este catálogo, pero ya de manera práctica. Aquí un poco el estudio hidrogeomorfológico. Evidentemente nosotros este trabajo lo hemos hecho pero de manera interdisciplinaria. Vale la pena recalcar que en este documento también estuvo presente el especialista Hans Sierra, que es un especialista hidráulico, en el cual nos ayudó mucho para saber no solamente un diagnóstico sobre lo que viene a ser las perturbaciones que han habido en el transcurso de todos los años, en un periodo aproximadamente de 100 años, sobre cuántas inundaciones han habido, cuántos niños han habido, cuál es el flujo de retorno sobre este tipo de fenómenos que han pasado. Y de acuerdo a eso, generar estos modelamientos hidráulicos, primero también con ARCC, bueno, lo que hoy por hoy es ANIN, y digamos ver cuáles son los espacios de inundación que se habían dado en ese momento, en el 2022, y que luego se han ido modificando. Ujú. Y de acuerdo a esos modelamientos hidráulicos que nos dio ARCC, pero que también hemos hecho nosotros ya in-house, es que sale este pequeño análisis o diagnóstico de este estudio hidrogeomorfológico que menciona un poco sobre, ¿se puede reducir la velocidad? Sí, se puede reducir. ¿Se puede tener algún tipo de muro verde o algún tipo de gavión o algún tipo de infraestructura verde? También se puede. ¿Se puede buscar algunos lugares de fitodepuración? También. ¿Se puede ver identificar los vertederos para saber qué es lo que se va a afrontar en estos lugares? También. Entonces, claro, es un estudio
bien macro de 4 kilómetros, pero que también tiene una transversalidad para no solamente estar en los 4 kilómetros, sino a lo largo del fondo valle del río Rímac. Esas son algunas de las estrategias que hemos visto por ser humedales artificiales para limpiar el agua, básicamente. Áreas inundables, justamente por el ancho del río, para ver que evidentemente no se desfogue o mantener un control de estos espacios. Sistemas de drenaje sostenibles también, evidentemente, enrocados vegetales para no tener solamente infraestructura gris, gaviones revegetados, evidentemente, para fortalecer esta idea. Aquí es, digamos, un poco de este diagnóstico que se ha hecho en relación a lo que viene a ser estos 4 kilómetros. Lo que están viendo ahora es un poquito el cambio de los islotes, lo que existe hoy por hoy. Entonces, ¿por qué es importante este flujo de cambios de los islotes que van apareciendo, que van desapareciendo? Los islotes trasladan diferentes tipos de sedimentos y estos sedimentos, algunos se llaman limo. Este limo está bien vinculado a lo que viene a ser la pequeña vegetación que se puede tener en un pequeño islote. Y esa vegetación está vinculado a una microfauna o mejor dicho, a una avifauna que puede estar presente. ¿Es una forma de generar biodiversidad? Sí, es una de las tantas. Entonces se está haciendo un diagnóstico de manera general para identificar no solamente los islotes, sino en dónde se capta este limo y cómo se comienza a vincular con la avifauna de alrededor para fortalecerlos y ver qué tipo de estrategias de infraestructura natural, infraestructura verde o marrón se puede utilizar. Bueno, esto sigue siendo un poco también otros análisis sobre esta superposición de acuerdo a los años. Sí, la siguiente. Y esto es un poco, digamos, la resolución en lo que viene a ser la identificación por colores. El más oscuro es lo que al final queda, digamos, en una superposición de 10 meses, los espacios que en verdad deberíamos trabajar. O sea, son varios islotes, son muchos espacios, pero al final se tiene que identificar, seleccionar. Lo que hacemos nosotros con proyectos, priorizar espacios para que de acuerdo a eso podamos hacer algún tipo de intervención. Se entiende que cualquier tipo de intervención en el cauce tiene que ser mínima y también tiene que ser muy puntual y saber de que evidentemente por el flujo del río va a mutar. Y sabemos de que por esa razón tenemos que ser los más asertivos posibles y ya no solamente con un equipo como Priscila y yo que somos arquitectos, sino también especialistas en riesgos, en ambiental, en arqueología, historiadores, hidráulicos evidentemente, entre otros. Creo que es importante mencionar, digamos, en base a todo lo que ha estado comentando Pedro, un poco la idea que el río no se puede intervenir de la misma forma en la que se interviene un elemento, digamos, como algún tipo de edificación. Estamos hablando de que es prácticamente un elemento vivo, es un elemento que cambia en las estaciones, es un elemento que cambia con los años. Entonces, la forma de intervenirla debería de ser lo más cautelosa posible. Como mencioné al inicio, entendemos que hoy por hoy tenemos infraestructura gris en todo el borde del río, y lo que buscamos desde el proyecto del río es precisamente generar intervenciones que mitiguen riesgos, sí es cierto, por los diferentes caudales, por el cambio climático, por el Niño, entre otros fenómenos, pero que sean de una manera natural y que no sean de una forma tan invasiva como lo puede llegar a ser el concreto. Se buscan diferentes estrategias que sean amigables con la naturaleza. Y en este caso, todos los análisis que ha mostrado Pedro nos ayudan a generar estrategias que puedan ser más amigables, soluciones que sean basadas en la naturaleza, ¿no? Es básicamente trabajar con la naturaleza, entenderla, leerla, para que podamos buscar soluciones que puedan ser más amigables a un entorno en el que cada vez vemos más concreto en nuestro entorno, ¿no? Entonces vemos diferentes tipos de estrategias en donde no necesariamente se manejen simplemente un muro de contención, si de pronto diferentes elementos de aterrazamientos que no sean con concreto necesariamente, podemos trabajar con gaviones, podemos trabajar con diferentes enrocados, y donde podamos trabajar con vegetación lo vamos a hacer para que la propia naturaleza pueda ayudarnos, por ejemplo, a consolidar con las mismas raíces de la vegetación
que pueda, por ejemplo, estabilizar algún tipo de talud, que si podemos colocar algún tipo de vegetación en las laderas, esto nos ayuda a reducir la velocidad del río, ¿no? Diferentes estrategias con las que la misma vegetación nos puede ayudar a cuidar el ambiente y al mismo tiempo proteger y mitigar los riesgos dentro de nuestro entorno urbano, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver algunos de los escenarios que se muestran precisamente dentro de esas estrategias, que al mismo tiempo nos ayuda a generar inyección del agua del río al acuífero para que precisamente no se pueda generar este tipo de desbordes, considerando ya la misma infraestructura que tenemos dentro de nuestro ámbito como tal. No es que vamos a eliminar algo para poder introducir o generar una propuesta completamente inviable, la idea es trabajar de la mano. Bueno, entonces, ya yendo cada vez de lo macro a lo micro, digamos que nos enfrentamos a, más allá de toda esta planificación, nos enfrentamos a trabajar de la mano con los sistemas nacionales, ¿no? En este caso, lógicamente el financiamiento siempre viene por medio de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, y para generar la formulación de los proyectos nos vemos abocados a generar, digamos, esta planificación y lineamiento específicamente al respecto de la brecha de cada uno de los proyectos, ¿no? Cada proyecto responde a una brecha y digamos que cada proyecto, una vez que está formulado, tiene que mantener esa brecha, no se puede modificar. En este caso tenemos proyectos de diferente índole, pero siempre relacionados o vinculados hacia el río. Tenemos proyectos de movilidad urbana, tenemos proyectos de interpretación cultural y tenemos proyectos de espacio público. Este es un poco el panorama, digamos, en crudo, de lo que estamos trabajando en el presente 2025. Estamos en desarrollo de 10 expedientes técnicos, hay unos proyectos que están como que en el fondo que estamos formulando para poder obtener el CUI y también obtener el presupuesto más adelante, generar el expediente técnico por el MEF. Y hay algunas evaluaciones de pronto de hacer el traspaso de otros proyectos de otras unidades formuladoras que de pronto no pueden culminar el expediente, pero que están relacionados a nuestro río, ¿no? Este es el mismo panorama, como menciono, al respecto de los 10 proyectos de expedientes técnicos y 2 proyectos en formulación. Estamos hablando de 3 proyectos en el barrio de Monserrate, 3 proyectos en el barrio de Monserrate. Estamos hablando del mejoramiento de calles de Superunda, de Agnoli, Enrique Meix. Estamos hablando de también el proyecto de interpretación cultural de la plazuela de Monserrate, el Parque Santa Rosa. En el centro Gualdamero estamos hablando de los 2 proyectos de formulación, que es la Alameda Chabuca Granda, el Parque de la Muralla, y bueno, tenemos una gran cantidad de proyectos también en el RIMAC. Que hay 3 proyectos en el barrio de Piedralíza, son 3 proyectos que se están trabajando de la mano, puesto que básicamente se articulan entre sí, y lo más lógico es que se trabajen, digamos, en conjunto para que no hayan incongruencias. Luego tenemos la plazuela de Hacho, y tenemos, digamos, 2 sectores de calles locales o vías locales en el distrito del RIMAC, el barrio Boca Negra y, digamos, parte del barrio Monumental. ¿Por qué no agarramos más parte del área monumental del RIMAC? Porque hay proyectos externos que ya se vienen gestando por otras entidades, bien sea el BID, bien sea el MINCUL, bien sea MINCETUR, y obviamente al ser, digamos, inversiones públicas no debemos de superponernos para no generar, digamos, doble inversión. Sí, tal vez solo como para ubicarnos y tener una imagen, lo que ha dicho Priscila. Este es el proyecto del Parque Santa Rosa que se va a ejecutar este año. Se tiene también algunos datos generales sobre su monto de inversión, sobre su inicio de obra. Tal vez sí, vamos a la siguiente. Este es un poquito solamente como, digamos, una imagen general de lo que va a ser. O sea, es el parque, son aproximadamente 6.000 metros cuadrados. Lo que se va a hacer es tratar de buscar una vinculación con lo que viene a ser la iglesia Santa Rosa y tener una dirección hacia lo que viene a ser en Río. Entonces es esa vinculación de lo que viene a ser la iglesia como tal, la recuperación que se ha hecho de la fachada hoy por hoy también por parte de ProLima y esa conexión que estamos buscando nosotros de manera natural con el río en sí.
Esta es una imagen, es ya una imagen ya del proyecto, no como proyecto de viabilidad, sino como proyecto de expediente técnico. Entonces ya digamos, ha pasado un proceso, ¿no? El proceso ha sido, teníamos que hacer un anteproyecto, se hizo el anteproyecto, se tuvo la viabilidad del proyecto, se está haciendo el expediente técnico. Hoy por hoy este expediente técnico se ha cerrado y está justamente en una revisión para posteriormente, ya a más tardar octubre o antes, tener ya el inicio de la ejecución de la obra en sí. Estas son algunas imágenes y esto es también, digamos, esta relación que estaba mencionando de no solamente pensar de que vamos a hacer el parque, sino también vincular los esfuerzos que ha hecho ProLima en sí. O sea, ProLima, y ustedes han visto, son muchas áreas, son 3 sugerencias, pero también tenemos el equipo de lo que viene a ser de restauración, de peatonalización, de espacio público. Entonces, lo importante de todo esto es que podamos conectar y hacer esa sinergia entre todos. El siguiente proyecto es el del canal de Monserrate, en el barrio de Monserrate. Creo que lo más importante de esto es justamente lo que mencioné. La huella del canal prehispánico tiene que prevalecer, tiene que ver cómo identificarse y sobre todo mantenerse como identidad del barrio. Y bajo esa premisa es que nosotros vamos a activar justamente un tramo cercano a lo que viene a ser el parque y activarlo con este cuerpo de agua que va a estar presente. Es una forma de tener una reminiscencia de lo que viene a ser el antiguo canal y comenzar a activarlo con dinámicas ya modernas, actuales. También es un proyecto que se va a comenzar el inicio de obra este año. Evidentemente el anterior proyecto era de 6.000 metros cuadrados, estas son 2 hectáreas, el tiempo es mucho más extenso para el desarrollo, aproximadamente 10 meses, pero claro, es digamos también una complejidad grande de calles y parques que van a trabajarse. Esto es un poquito, digamos, las imágenes de ya el expediente técnico en relación a lo que estamos buscando, esa vinculación del canal, los espacios públicos aledaños, la recuperación y sobre todo la pertinencia y conservación del mismo canal en sí. Esto es un poco también dentro del barrio de Monserrate, otro proyecto pero de calles, que es justamente en el barrio de Agnoli, pero son varias calles. Está cuadra 5 y 6 de Superunda, o sea, es como continuamos nosotros acá y nos vamos a la cuadra 5 o 6. Luego seguimos Cañete, luego seguimos Chancay, seguimos por todo el barrio de Enrique Meis y trabajamos justamente una parte de lo que viene a ser en Río. Después hay otro proyecto justamente de acá de los vecinos, proyecto de la cuadra 3 y 4 de Girón Ayabaca. Me parece que es muy pertinente que se entienda de que existen diferentes magnitudes de proyectos. A veces son muchas calles, a veces es un gran parque, a veces es pequeño, pero creo que lo importante es que se entienda de que no es un trabajo solamente de nosotros, sino es un trabajo con la comunidad. Y si no se entiende eso, evidentemente el proyecto no se puede posicionar, o mejor dicho, también mantenerlo como tal. Este también es gracias. Gracias. Este también es otro proyecto que tenemos dentro de Enrimac, que es la Plazuela Nuestra Señora de las Cabezas y también lo que viene a ser Plaza Mercado Santa Rosa. Lo interesante de Plaza Mercado Santa Rosa es la vinculación que se tiene con lo que es la huella y lo que se va a trabajar ahora también con arqueología de lo que es los caminos del Capañán. Vamos a trabajar esto todavía, pero lo importante es que existe un vestigio y hay que prevalecerlo como tal. Ujú. Y después tenemos también algunas calles en el barrio de Boca Negra, o sea, es la recuperación de las calles en sí. O sea, y como dijo hace un momento Priscila, a veces los polígonos se pueden entender que son estos elementos negros que van saliendo, se entienden como que están fragmentados. Entonces, claro, aquí también es un tema de gestión, porque nosotros tenemos que entender de que este proyecto, o mejor dicho, nosotros como equipo de Enrío, nosotros como la sugerencia donde estábamos a cargo del arquitecto Juan Manuel Parra, pero también como gerencia o como municipalidad, entendemos de que no solamente estamos trabajando nosotros, o sea, nosotros no trabajamos solamente como municipalidad, también está Enrimac, también está CAF, también está el BIP, entonces, y el Ministerio de Cultura, Copesco, entre otras entidades. Entonces tenemos que entender de que hay otras entidades nacionales que están trabajando el proyecto, pero tenemos que comunicarnos con ellos para saber cuáles son sus lineamientos, porque si nosotros
si bien es cierto, no vamos a trabajar algunas partes, nuestros lineamientos sí tienen que prevalecer para que exista una continuidad, al menos en el centro histórico de Lima, para prevalecer el límite UNESCO que tenemos nosotros. Bueno, Plazuela de Hacho justo también es otro proyecto bandera, que es un proyecto de bisagra entre lo que va a ser el Cercado de Lima y Enrima como tal. Ujú. Solamente para comentar algo muy particular, esa semicircunferencia es un trazado o sea, es un trazado antiguo que se tuvo, creo que claro, de un óvalo, pero es como también comenzar a identificar aquí, justo también gracias a Elvis, toda esta documentación que tenemos nosotros en archivos sobre todo lo que viene a ser las ortofotos, todos los elementos históricos, los tiene ProLima y evidentemente lo importante es comenzar a conectarnos entre todos y saber de que esas huellas se tienen que recuperar. Entonces, claro, a veces los trazados son un poco más contemporáneos, pero lo importante de todo es entender que existen también otros agentes dentro de nuestra misma entidad que nos pueden ayudar a fortalecer y generar lineamientos que luego los podamos fomentar con el Ministerio de Cultura. El barrio de Piedralíza como tal, aquí es un poco de las calles que se tienen en Piedralíza. Tal vez si seguimos, no solamente va a ser la calle, va a ser este parque que es el Parque Central. Y el último es bueno, son algunos espacios públicos en lo que viene a ser aledaños al canal de Piedralíza, que ahí se puede ver el molino de Piedralíza. Entonces es interesante porque es un barrio que se tiene la huella de Piedralíza, que se tuvieron los baños públicos también cerca a Piedralíza, y que sirvió en un momento como cantera. Para las viviendas, entre otras cosas. Entonces hay digamos, un barrio en las faldas del Cerro San Cristóbal que tiene una vigencia y tiene una historia de lo que viene a ser esta huella del canal de Piedralíza como tal, del inicio, mejor dicho. Ujú. Y no sé si... este es un pequeño video del proyecto de Chabuca Granda. Es un proyecto grande, son más o menos 800 metros lineales, donde lo que queremos prevalecer es sí, tener un proyecto de espacio público en la parte superficial, pero en la parte de abajo ver y tener la posibilidad de trabajar todo un sistema de estacionamientos y tener comercio y tener espacios culturales vinculados evidentemente a lo que viene a ser el proyecto de inversión que queremos trabajar, buscando su rentabilidad, pero sobre todo identificar una parte de este proyecto de lo que viene a ser el molino de Aliaga, que se comienza a conectar con un proyecto que podemos ver aquí en el siguiente ambiente, que es el arco. Ujú. Bueno, estas son algunas imágenes de de cómo sería este proyecto. O sea, no solamente como estacionamiento como tal, sino también esa vinculación de conexión con las líneas del tren, los elementos comerciales, entre otras cosas. Y al final, evidentemente, se mantiene y se prevalece todo el tema del espacio público en la parte superficial, con estos grandes espacios que mantienen todavía la esencia de lo que viene a ser la Alameda. Ya las conexiones que se tienen, o sea, no en la parte superficial, sino en la parte subterránea, y esa conexión que se va a tener con lo que viene a ser el molino. El siguiente proyecto es el del Parque de la Muralla. El Parque de la Muralla creo que por el momento es el proyecto más grande que se viene manejando en el río. Son 6 hectáreas y creo que también me puedo atrever a decir que es el proyecto más complejo. ¿Sí? Precisamente al inicio de un poco de la charla se mencionaba que precisamente a la altura del Parque de la Muralla es en donde el río se estrecha más. Ahí, en vez de tener 50 metros, que es lo recomendado, tenemos poco menos de 30, ¿no? Entonces, precisamente ustedes recordarán en el 2017, en el 2018 es cuando se desbordó el río Rímac en el Parque de la Muralla. Entonces, acá tenemos, digamos, variables o factores de diferente índole. El Parque de la Muralla, bueno, pues obedece el nombre no necesariamente la muralla, entiendo que es el tajamar, que es básicamente este borde ribereño que teníamos como protección hace muchísimos años. Entonces entendemos que es un parque que tiene un factor arqueológico por donde lo observan. Eso por un lado. Y tenemos la complejidad de estar precisamente al borde del río.
En esta imagen lo que se ha trabajado es básicamente en base también a, digamos, documentos de archivo, es entender cómo es que se trabajó el tajamar o las tipologías de defensas ribereñas en las diferentes etapas del río como tal, para poder también tratar de interpretarlas en nuestra propuesta. Esta es la imagen que tenemos hoy por hoy en el Parque de la Muralla, el espacio público más grande próximo al río que no ve al río. Tenemos un muro de más de 2 metros que, sí es cierto, nos está protegiendo de las inundaciones, pero también nos está quitando la visibilidad a este elemento natural y también, valga decir, otro elemento natural que es el Cerro San Cristóbal, que es otro elemento de valor o patrimonio natural que tenemos dentro del centro histórico. Entonces, estamos en un gran espacio público próximo a un elemento vivido, que es el río, pero le damos la espalda nuevamente a este elemento. Lo que busca este proyecto es básicamente poder no tener esta defensa, pero que no se malinterprete de pronto la línea que acabo de mencionar, sino que por el contrario, esta propuesta lo que contemple sea una suerte de plataformas que dentro de su primera plataforma nos pueda proteger, generando, digamos, este borde o esta primera plataforma inundable dentro de los diferentes escenarios de, digamos, de altos caudales. Esta primera plataforma, lógicamente, no es algo que esté diseñado de manera aleatoria, esto es algo que corresponde y responde de manera adecuada en base a todos los estudios hidráulicos que se han mostrado al inicio, porque hay un análisis de trasfondo que se viene realizando con los diferentes especialistas hidráulicos, de riesgos, estructurales también, precisamente para que la velocidad del río no se pueda llevar a la estructura que tiene y que contiene, digamos, a estos niveles de agua adicionales. Entonces, la propuesta que busca un poco el Parque de la Muralla es mitigar este riesgo, pero sin dejar de lado la visibilidad del patrimonio natural que tenemos, como es el río Rímac y es el Cerro San Cristóbal. Además, ¿a qué también le damos la espalda? A estos dos puentes históricos que tenemos, el puente Balta y el puente de Piedra. En el Parque de la Muralla no los podemos ver. ¿Por qué? Por estos muros de contención grandes que tenemos. Entonces, la idea es, digamos, manejar esta estrategia de poder ser parte del patrimonio natural y construido que tenemos, pero sin ponernos en riesgo. Y lo que busca esta propuesta, que es bastante ambiciosa, es lograr ambos elementos al mismo tiempo. Comparto todo lo que ha mencionado Priscila. Este proyecto es de una gran envergadura, pero lo importante también es de que, si bien es cierto, hoy por hoy existe un diseño que es funcional, que mitiga riesgos, que tenemos un gran muro para justamente evitar la inundación, o sea, hay otros factores. Y aparte de tener otros factores, el diseño puede cambiar. El diseño que están viendo hoy por hoy ha sido parte de un modelamiento hidráulico que han hecho especialistas y que luego lo hemos tenido que comunicar a entidades nacionales, a la Autoridad Nacional del Agua, a la Autoridad Nacional de Infraestructura, y hemos tenido, digamos, una opinión respecto a una no objeción. Y es importante eso porque evidentemente, o sea, queda establecido de que pueden existir otros diseños que no tienen que ser de una infraestructura gris de un muro. O sea, pueden existir otras formas y existen. Y esto lo hacemos con los objetivos que habíamos mencionado anteriormente. El objetivo de vincular a la comunidad con lo que viene a ser en Río, o sea, lo que antes habíamos perdido. Ujú. Y bueno, esta parte es un poco sobre cómo se ha difundido el proyecto, pero también cómo inició el proyecto en sí en el 2020 con este pequeño convenio interinstitucional, importante por un tema de gobernanza al final. Un proyecto no puede tener, digamos, una vigencia que tenemos hoy por hoy, evidentemente con cambios, también en el tema de convenios, el tema de relaciones vinculadas. Antiguamente el proyecto comenzó con, digamos, la dirección de la arquitecta Susana López. Hoy por hoy también estamos, bueno, nosotros, Priscila y mi persona, pero lo importante es que los lineamientos se tienen que mantener, y esos lineamientos han dado presente que en el 2021 se haya ganado un premio internacional con un proyecto de estancos de sal en RIMAC. Posterior a ello se tuvo también convenios con la CAF. Después las aprobaciones que hemos tenido nosotros del catálogo y del hidrogeomorfológico. Posterior a ello, también el premio en el 2024
del World Landscape Awards, que es una entidad internacional que mencionó al proyecto en Río como un proyecto de planificación, pero digamos ganando el primer premio a nivel internacional, y posteriormente ya en este 2025 teniendo la meta de desarrollar 10 expedientes técnicos, o sea, tangibilizar todo y comenzar con el inicio de obra de 2 proyectos. Estos simplemente son indicadores de, digamos, ese eje estructurante que tenemos que trabajar. Indicadores, digamos, ya no de un proyecto, sino digamos, de una manera integral de todos los proyectos que vamos a trabajar, más de 60 proyectos, 172 hectáreas, 2 puntos de control de agua y mejora, la recuperación de 3 canales históricos, tener aproximadamente 31.2 hectáreas de bosque ribereño, y ahí están los indicadores que pueden visualizar. O sea, también la recuperación de 9 hectáreas de islotes aproximadamente, entre otras cosas. Entonces, esto es simplemente, y es algo sumamente importante porque esto también lo hemos fomentado con el ANA, con la Autoridad Nacional del Agua, y también con el Ministerio de Vivienda y otras entidades nacionales. Trabajamos en el centro histórico y tenemos 4 kilómetros del río. Y este es el panorama que tenemos en relación a la proximidad de nuestro entorno de Lima. Pero en verdad sabemos de que ese entorno puede generar una replicabilidad a lo largo de todo el fondo Valle de Lima, en el río Rímac, y comenzar a tener justamente no solamente una conexión longitudinal en el río, sino transversal con estos ecosistemas de bosques urbanos que ya se está dando la definición por parte de CERFOR, y hay muchos organismos y sectores nacionales que lo están desarrollando. Y comenzar a vincularlo con lo que vienen a ser los ecosistemas temporales que tenemos nosotros. Priscila y yo hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto en Colombia, ver, digamos, la importancia, digamos, en Bogotá de los cerros orientales, que son es un gran muro verde enorme que domina la ciudad, pero creo que no podemos ser indiferentes a lo que tenemos. O sea, tenemos un ecosistema temporal, que son las lomas, sí, las cuidamos, las vinculamos, estamos en ello. Podemos conectarlas, podemos darle mayor conectividad, podemos involucrarlas y hacerlo de interés público, sí, pero no pueden ser solamente ellos. O sea, nosotros como limeños sabemos de que antes en la época prehispánica, los ecosistemas eran sumamente importantes. Había un fondo valle, había un río, habían unas lomas más resilientes, habían grandes humedales a lo largo de lo que viene a ser la costa que tenemos actualmente, que se han perdido, sí. Buscar esa resiliencia ecosistémica por medio de proyectos públicos es algo que se puede hacer y que de acuerdo a nuestras leyes lo podemos hacer también, lo podemos establecer. Bueno, la visión general que tenemos nosotros es lo que viene a ser en Río, ya no solamente pensar en un solo proyecto, esta visión del plan maestro es hasta el 2035, entonces tenemos un largo camino que trabajar y que seguir viendo cómo proyectar muchos más proyectos, pero que no terminen siendo como que islas solitas, sino que comiencen a conectarse entre ellos. Y bueno, muchas gracias.